En este video vamos a hablar con respecto a los planetas exteriores, conocidos como aquellos que están después de Saturno, y ya empezamos con Urano, Neptuno y estos astros que se encuentran en un cinturón exterior, que los más grandes son Makey, Haumea, Eris y Plutón. Plutón es un planeta doble, o sea, tiene una luna Caronte, lo que lo hace de un tamaño especial, y Eris también tiene un tamaño considerable. Esos son los que básicamente tienen más poder. Eris es un tanto desconocido, las interpretaciones están basadas en la discordia, pero según lo que yo he visto de Eris, tiene que ver con un amparo basándose en una debilidad, o sea, es como un sentido de lucha hacia los otros, basándose en que una parte es débil y que la otra se debe proteger. Esa es más o menos la energía básica, pero tengamos en cuenta que esto tiene que ver con corrientes colectivas. Bien, ahora lo que quiero explicar es el por qué tienen una influencia dominante, casi como que no hay libre albedrío con estos astros, con los planetas exteriores, vamos a llamarles así. Eh, el tema por el cual tienen diferencia es que están mucho tiempo en un mismo sector, y esto lo que ocasiona es que haya muchas personas que están bajo esta misma corriente. O sea, estos astros, por ejemplo, Plutón no se mueve más de 2 grados, así que todas las personas que hayan nacido en ese año van a tener a Plutón en el mismo lugar. Entonces, esto lo que crea es que haya como generaciones que tienen tendencias que pueden ser tocadas, o sea, ya pertenecen a algo. Por ejemplo, acá tenemos los que han nacido antes de la revolución de Napoleón y la revolución de América. Por ejemplo, estas personas han nacido con Plutón en Acuario, pero ¿qué es lo que pasa con estos signos? Acuario y Piscis tienen regentes muy lentos, o sea, tienen a Urano, y Acuario tiene un promedio de 7 años, por lo tanto un tránsito de un astro lento sobre Acuario va a determinar generaciones muy parecidas. O sea, por ejemplo, una generación geminiana, una generación canceriana, porque tenemos una regencia de un signo que pertenece a realizaciones más bien externas. Ya cuando pasamos Libra hasta Aries, ya entramos en energías que tienen que ver con fuerzas más sostenidas. O sea, los signos de Libra, Escorpio y Sagitario tienen regentes muy rápidos. Entonces estas generaciones que nacen con astros lentos aquí son más variables, o sea, no tienen una tendencia clásica. Pero ya cuando empezamos a entrar a Saturno como Capricornio, a Acuario como Urano y a Neptuno como Piscis, ya estos son regidos por astros más lentos. Capricornio en cierta forma tiene a Saturno, y bueno, y varía, como por ejemplo en un tránsito de Plutón podríamos tener hasta 3, 4 signos de variación de Saturno, o sea que hay generaciones que son muy distintas. Pero, por ejemplo, cuando Plutón entró a Acuario, tuvimos a Urano en Géminis. O sea, estas fueron personas que realmente no tuvieron mucha influencia, o sea, en las revoluciones, pero, por ejemplo, los que han nacido más avanzados, ya en 1790, ya pertenecen a un Plutón con un Urano en Cáncer. Entonces, estas personas sí han luchado por la participación activa en los cambios de los territorios, o sea, invasiones y demás han sido
casos de revoluciones que han desestabilizado al mundo y que han hecho cambios. Ha sido el tiempo de los revolucionarios. Todas estas personas que han nacido en este tiempo pertenecen a personas que se han caracterizado en la historia como Bolívar, San Martín, o sea, porque ¿qué es lo que pasa? Atrapan a un montón de personas que tienen las mismas tendencias, o sea, las mismas energías, pertenecen a lo mismo. Entonces, cuando alguien propone las revoluciones, suelen tener eco, porque hay una generación que lo está respaldando. Ahora vamos a ver, por ejemplo, unos tránsitos que tuvimos de los nacidos en 1890. Por ejemplo, esta generación ha pertenecido a la guerra, o sea, a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. En este tiempo fue cuando empezó la gran evolución con los medios, o sea, con los transportes y demás, o sea, toda esta tecnología ha empezado a tener su poder. Y estas personas han estado con la unión de Neptuno-Plutón, o sea, fue única porque después se han separado y nunca más se han vuelto a juntar, han estado en un sextil constante, de lo que después hablaremos. Al tener esta confusión, acá lo que tenemos es la invasión y el terror, o sea, tanto la generación que ha desempeñado la Primera Guerra Mundial, de los de 1890, han tenido 20 años a 30 entre el tránsito este de Neptuno y Plutón en la Primera Guerra Mundial, o sea, todas estas personas han pertenecido al grupo que ha participado en una guerra que estaba relacionada con gases tóxicos y eso fue más o menos lo que fue esa guerra. Pero después esta generación ha empezado a mandar, o sea, cuando ya ha tenido 40 años, 50 años, 60 años, ha estado en el poder. Entonces aquí fue donde se dio la Tercera Guerra Mundial, cuando ya han estado en el poder, o sea que esto tiene que ver básicamente con emplazamientos que se van repitiendo y, o sea, suelen ocasionar que son conductores, o sea, son personas que mueven corrientes de otras personas. Y como hay, ya he dicho, hay miles de personas que han nacido, millones que han nacido con estas mismas influencias, cuando las mueven tienen ecos, hay personas que las siguen. Entonces, esto, la Segunda Guerra Mundial tuvo que ver con la cosa esta de los judíos, el tema de repudio hacia las religiones, las cámaras de gas, bueno, todo esto pertenece a esta generación que ha nacido con esto. Esto hago un paréntesis aquí porque tiene que ver con un signo que tiene a un regente como Mercurio, pero acá lo que tenemos es una unión de Neptuno y Plutón, o sea, es una generación que está bajo una misma influencia. Ahora lo vamos a pasar a la generación que ha nacido en 1990, o sea, 100 años después. Esta generación pertenece a la unión de Neptuno y Urano en Capricornio. Ya dijimos que la parte de Saturno no tiene tanta influencia porque da una variedad a Capricornio de los tránsitos de astros lentos por aquí, pero teniendo esta confusión hay muchas personas que están bajo estas mismas corrientes. Esto tiene que ver con esto de las redes sociales, o sea, Urano está relacionado con los medios de comunicación y la invasión es Neptuno, o sea, la invasión que se hace por los medios de comunicación y las tendencias actuales que tenemos a estar en un mundo en el que estamos todos relacionados, o sea, estamos en conexiones con casi todo el mundo, pero al estar Neptuno aquí todo es ficticio, o sea, no estamos en contacto con esas personas. Sí tenemos el poder de estar en contacto a nivel de encontrarnos con personas
que jamás nos encontraríamos con el poder que tenemos de Neptuno. Pero ¿qué es lo que pasa con esta generación? O sea, acá lo que tenemos es que es una generación que tendrá que ver con cosas que estarán relacionadas constantemente con el terrorismo de la comunicación, o sea, el escándalo de la comunicación. Estas energías que tenemos en este momento, por lo que estamos pasando, pertenece a que hay un gran grupo de personas que están bajo esta influencia. O sea, tenemos aquí ahora un tránsito de Plutón por este Neptuno y Urano y todos están influenciados. O sea, el tema por el cual alguien impulsa un terrorismo mediático es por Plutón en conjunto a Neptuno y Urano. Entonces, todas estas cosas que suceden son predecibles, o sea, por eso es que pude predecir la guerra, por eso es que pude predecir la pandemia, porque son energías que pertenecen a cosas que están dadas. El tema que tenemos es que estas cosas son impulsadas por personas, o sea, los astros estos marcan tiempos, pero hay personas que captan estas energías. Entonces, lo que hacen es convertirse como en los que encienden la mecha, o sea, que hacen que sucedan estas cosas. Yo no puedo saber de una influencia de un astro lento si va o no va a seguir esa influencia porque representan movimientos de personas, por ejemplo, un Marte que ha estado en tránsito en este punto, pues bueno, o sea, ha iniciado algo. Ahora, si lo va a continuar o no lo va a continuar, ya es otra cosa, porque lo que pasa con los astros lentos es que miden situaciones que no se pueden cambiar. Y los astros como Venus, Marte, las situaciones son rápidas, o sea, suceden, pero tienen la posibilidad de cambio. O sea, no están todas las personas influenciadas por las mismas energías, no captan energías de un pueblo. Esto es como en el ajedrez, o sea, los movimientos. Por ejemplo, los peones vendrían a ser como los astros lentos. Yo puedo saber cómo está la estructura de peones, o sea, la puedo controlar, pero el problema que tengo es que una vez que moví uno, ya no puedo volver para atrás. O sea, eso es lo que tiene que ver con los movimientos de estos astros. Pero, por ejemplo, con los astros rápidos vendría a ser como una especie de movimiento de un caballo. Porque, supongamos, esto sería como movimientos que no son predecibles, o sea, son movimientos que pueden hacer las personas tranquilamente, pero, por ejemplo, el hecho de este movimiento, ya estamos ante una agresión, o sea, la estructura está, o sea, de lo que le pueda pasar a ese caballo está en decisión de los otros. Yo puedo saber básicamente qué es la situación que va a vivir ese caballo, cómo va a vivir la situación. Ahora lo que vaya a hacer ya tiene posibilidades, o sea, por eso es que estas partes son difíciles de predecir. O sea, nosotros sabemos cómo están las piezas en el tablero, pero no podemos saber qué acciones hará el individuo, o sea, que si volverá para atrás o proseguirá en el ataque. Por eso es que lo de el mandatario este depende mucho de lo que quiera hacer. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con Putin, él con este movimiento de Marte sobre Plutón lo que ha hecho es como esto, o sea, como poner un caballo en el frente. O sea, esto, por ejemplo, si hubiera sido un enroque, no hubiera molestado a los adversarios, pero cuando las cosas suceden en el patio de adelante, o sea que estamos mostrando una violencia adelante, o sea, los movimientos son hacia adelante, ya repercuten en los otros. Y aquí, bueno, ya tenemos una ofensiva. Ahora está en él lo que va a hacer y después cómo se irán moviendo las cosas. O sea, hay que ver primero la situación que pretende este individuo.